Detrás de cada número hay un rostro, una historia y un vacío imposible de llenar. En El Salvador, desde enero de 2020 hasta junio de 2022, se han registrado más de 4.000 denuncias por desaparición y aún hoy más de 1.300 personas siguen sin ser encontradas. Hoy, en su programa El País que Queremos y en su segundo episodio sobre seguridad ciudadana y justicia para la paz, abordaremos el tema No son cifras, son personas. ¿Cómo mejorar la respuesta del Estado ante la desaparición de personas? Acompáñenos. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a su programa El País que Queremos. Este día nos acompaña Carmen Argueta, madre y representante del Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en El Salvador, COFADES, y también Dina Martínez, directora de Acceso a la Justicia de FESPAD. Bienvenidas a ambas y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero empezar agradeciendo a este programa y a todos ustedes, en especial a FESPAD, a usted, Diana, a la licenciada Dina, por brindarnos este espacio para hablar sobre un tema tan doloroso como es las desapariciones. Gracias por estar en el programa. Carmen, en primer lugar, sabemos que ante la necesidad de búsqueda de sus familiares desaparecidos, muchas familias se han organizado en diversos espacios colectivos y uno de ellos es COFADES. Quisiéramos que nos comparta cómo surge esta iniciativa y cuál es el trabajo que desarrollan. Gracias. COFADES surgió de una experiencia profundamente dolorosa que ha sido la desaparición de mi hijo Herbert, y junto con otras dos madres, Celina Carrillo y Juliana Rochat, decidimos no quedarnos de brazos cruzados y seguir luchando para ver una respuesta por nuestros desaparecidos, y así fue como fundamos COFADES. Para nosotros esta es como una conexión, y porque hay un factor común entre las familias que es el profundo amor que le tenemos a nuestros familiares y particularmente hacia nuestros hijos. Y nos unimos precisamente para fundar COFADES con el objetivo de hacer visible nuestros casos y ofrecer un apoyo psicosocial a las familias, así como también talleres para aprender habilidades técnicas como habilidades blandas. Pero en esto nosotros no estamos solas, hemos estado siempre acompañadas de organizaciones como ustedes, como FESPAD, que nos han ayudado hasta el día de hoy en todo momento. Cuando yo vine a tocar las puertas de FESPAD, pues gracias a Dios encontré una gran apertura para apoyarnos. Carmen, dentro de ese trabajo, ¿cuáles han sido esas dificultades que ustedes han enfrentado? Fíjese que la mayor dificultad que hemos encontrado es la falta de recursos. Y también otra dificultad que hemos encontrado es que muchas de nuestras compañeras no tienen el tiempo para podernos reunir, porque la mayoría pues trabaja, ¿verdad? Y aparte de eso, pues algunas otras todavía tienen miedo de expresar o de que les miren el rostro, ¿verdad? Quizás es porque me imagino yo que el miedo les viene porque todavía no tienen la seguridad cómo fue que desapareció su ser querido, ¿verdad? Y eso las hace bien vulnerables porque no permiten que se les exponga. Y de hecho, eso se respeta, ¿verdad? Y ese es un elemento que también dificulta que más casos se conozcan. Exacto, porque hay algunas que no. Bueno, y hay algunas que ni tan siquiera han querido poner la denuncia, ¿verdad? Porque tienen miedo todavía.
Entonces, sí, esos son de los problemas más grandes que enfrentamos porque yo quisiera pues que el comité muchas veces se reuniera en pleno, pero es bien difícil que ella se reúnan porque la mayoría, como le digo, trabaja y no, a veces no les dan permiso de que falte. Una ardua labor la que ustedes desarrollan, Carmen. Y Dina, para aquellas personas que aún no lo tengan claro, ¿podría explicarnos qué se entiende por desaparición de personas? Sí, bueno, la definición sobre qué entendemos por desaparición de personas está dada desde tratados internacionales y también en el país se ha acogido una definición en el Código Penal, ¿verdad?, que fue reformado para reconocer la desaparición de personas y lo podríamos definir como cualquier arresto, detención, privación de libertad o cualquier otra modalidad que sea perpetrada por agentes del Estado o que sea apoyada por el Estado o por equiscencia del Estado. Desaparecen las personas. Entonces, es una definición que se está en los tratados internacionales, pero que también es acogida en el país, en el Código Penal. Y una de las violaciones a derechos humanos que genera grandes impactos. Sí, está clasificada como una violación de lesa humanidad a nivel de tratados internacionales porque las cifras nos lo indican que hay desaparición de personas desde épocas del conflicto armado y que son prácticas que se mantienen hasta la actualidad a pesar de los contextos de seguridad en los que estamos. Entonces, se podría considerar como un crimen de lesa humanidad. Y además de ser un delito y de que sus cifras son sumamente alarmantes, como hemos dicho al inicio, no son cifras, son personas y hay una historia. Y en este caso, Carmen, como madre y representante del comité, podría compartir con nosotros cómo ha sido su experiencia en esta labor de búsqueda y cuáles han sido los desafíos que han enfrentado en esa lucha por encontrar respuestas y justicia. Bueno, la búsqueda de mi hijo ha sido una experiencia extremadamente difícil, traumática y frustrante. La respuesta de las autoridades, no solo en mi caso, sino en los casos del comité y de miles de casos en El Salvador de desapariciones, ha sido nula, escasa o escasa. Esto viene para mí a agravar el dolor y la incertidumbre que nosotros como familiares estamos atravesando. Estos obstáculos han tenido para mí un impacto devastador en las familias, no solo en la salud mental, sino también en la salud física, porque, por ejemplo, en mi caso, la hipertensión, la diabetes, pues ahí están, ¿verdad? Y así en otros casos, las depresiones y todo eso, y lo mismo que causa la inseguridad de dónde están, que no hay una respuesta contundente de parte de las autoridades, y aparte de esto, que se alarga, son años y no dicen nada. Entonces yo creo que todo esto viene a impactar pues en la familia de una forma drástica. Precisamente por esta razón fue que nosotros decidimos, fíjense que al principio, porque nos hallábamos desorientados, entonces cuando mi hijo se desapareció, yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Me uní a un comité, pero lamentablemente pues el comité se desintegró y nos volvimos a encontrar sin saber qué hacer. Yo no tenía ni idea que existían las desapariciones. Entonces, ahí fue donde nosotros nos unimos y fue que fundamos COFADES pues, para crear este espacio de ayuda mutua y para seguir luchando juntas, ¿verdad? Y vuelvo y le repito, seguimos enfrentándonos con desafíos constantes, como le decía, desde la falta de recursos hasta las indiferencias institucionales por parte del gobierno. Pues. Pero nosotros tenemos una misión de mantenernos firmes porque lo que queremos es, exigimos justicia. ¿Cuántos años lleva exigiendo justicia, Carmen? Mi hijo desapareció en agosto del 2021. Va a tener 3 años este año. Pero así hay familias que tienen
12, 11, 7 años y siguen en la lucha. Sin duda, uno de los impactos más grandes, como ya lo ha mencionado Carmen, es el tema de salud mental y muy poco se le ha puesto atención a este tema. FESPAD recientemente, Dina, presentó el libro Historias de vida sobre desaparición de personas, donde justamente se comparten historias como la de Carmen, pero también se dan a conocer algunos lineamientos para el acompañamiento y derivación en salud mental por casos de personas desaparecidas. ¿Cómo se pueden mejorar los mecanismos de búsqueda para la justicia de las víctimas, pero también para la atención de las familias que buscan a sus seres queridos? Sí, yo quisiera explicarle brevemente cómo se construyó esta propuesta, porque es a partir de 6 historias de vida de familiares que tienen a un hijo, a una hija, a una mamá, a un papá desaparecido. Entonces, estas 6 personas nos contaron su experiencia desde que van a interponer una denuncia a las diferentes instituciones, fiscalía, llámese policía, y todo lo que tuvieron que atravesar desde ese momento de la denuncia hasta el proceso que han seguido con algunas organizaciones que les brindan apoyo, atención psicológica en algunos casos. Y a partir de eso es que se elaboran como estas líneas, que es como líneas de atención en salud mental para familiares de personas, de víctimas de desaparición en el país. Entonces, esto lo que buscamos es precisamente que las instituciones que brindan este tipo de servicios en salud mental, en apoyo psicosocial, en apoyo psicológico, puedan tener una estrategia integral para la atención tanto de las familias, ¿verdad? Que buscan como, o amigos o personas que buscan, ¿verdad? A personas desaparecidas y que sean asumidas desde las instancias correspondientes. Por ejemplo, hay unidades de salud que tienen este tipo de atención, también hay instituciones que tienen unidades especializadas, pero que se mejore la atención, porque tiene que ser una atención integral. Tenemos familias que han tenido apoyo psicosocial o apoyo psicológico, pero que no han encontrado realmente como esa solución al impacto que ha tenido la desaparición de su familiar. Entonces, lo que se busca con esas líneas o esos lineamientos en salud mental es precisamente uno, que se puedan abordar estas líneas desde las instituciones del Estado, pero que también las organizaciones que acompañamos a las familias también puedan retomar estos lineamientos de primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, porque ahí se pone un apartado sobre primeros auxilios psicológicos, porque también es importante que las personas que atendemos casos también sepamos cómo aliviar, o sea, es bien difícil, pero cómo aliviar el dolor de las familias al momento que vienen a buscar el acompañamiento. Claro, y sobre todo cuando ese primer contacto es sumamente delicado, Dina. Sí. Para mejorar la atención de las familias es primordial la activación de las instituciones del Estado. Como FESPAD se han desarrollado algunas acciones. Bueno, se han hecho varias estrategias a nivel jurídico, pero también a nivel de la atención psicosocial. Por ejemplo, a nivel jurídico se ha promovido que en 12 casos de los cuales FESPAD lleva actualmente, se han promovido que la Procuraduría de Derechos Humanos se pronuncie o emita alguna resolución para que Fiscalía pueda hacer la investigación correspondiente de los 12 casos. Hasta la fecha no tenemos una respuesta. También se han presentado amparos a la Corte Suprema de Justicia, 4 en total, de los cuales la resolución fue favorable parcialmente, ¿verdad? Porque se pedían varios aspectos y solo se mandató que la Fiscalía retomara la investigación del caso, y hay 3 que todavía estamos esperando que resuelva la sala. Y con el tema del apoyo psicosocial, creo que es importante, por ejemplo, la Dirección de Atención a Víctimas, que funciona a nivel del Ministerio de Justicia y Seguridad, tenga un programa especializado de manera integral para la atención de víctimas de violencia, pero también para la atención de las familias de personas desaparecidas, porque es un rol que le compete al Estado. Carmen, hay ocasiones en las que se ha mencionado que solo debe verse hacia el futuro y se debe olvidar el pasado.
Pero, ¿qué significado tiene para las familias el reconocimiento y la memoria de las personas desaparecidas? Para las familias, para nosotros las familias, el reconocimiento y la memoria de nuestros seres queridos desaparecidos es fundamental. Cada caso representa una vida valiosa. No podemos olvidarnos ni reducirlos a una simple cifra, como usted decía. La búsqueda prolongada y a menudo escasa en el tiempo por parte de las autoridades representa para nosotros una herida abierta y una deuda histórica que las autoridades tienen para con nosotros. Reconocer y recordar a nuestros seres desaparecidos no solo honra su existencia, sino que también reafirma nuestra exigencia de justicia, reparación y verdad. Cada familia tiene el derecho de saber qué le ocurrió a su ser querido desaparecido. Y esta es una lucha que no podemos permitir que quede en el olvido. Hay una persona, un ser valioso, alguien que tenía una familia. Pues. En el caso mío, pues mi hijo no tenía hijos, ¿verdad? Ni dejó esposa, pero en los casos en donde dejan hijos, son casos bien dolorosos porque los hijos quedan a merced de quien los pueda cuidar. Muchas veces son los abuelos y ya los abuelos ya no están ni para eso. Pues. Entonces sí, yo en mi caso he visto, que valga la redundancia, casos fuertes y duros en donde no hay ni tan siquiera recursos para cómo afrontar, y ahí es donde también debería de intervenir el Estado, pues, ¿verdad? Si se le diera el estatus jurídico al desaparecido, un estatus jurídico, y así poder apoyar a la familia. Aún y solo fuera un caso, porque puede haber una reducción, pero cada uno es importante. Sí, la lucha creo que no pararía. Bueno, en mi caso yo pienso que la lucha no va a parar hasta que no hay uno solo. Es utópico, ¿verdad? Porque siguen habiendo casos de desaparecidos, siguen existiendo desapariciones. Y esto también me lleva a mí a reflexionar y también agradecer cuando se nos dio el espacio en la universidad, porque esa era una de mis metas, llegar hasta donde los jóvenes, porque realmente ellos tienen que son los que pueden, están más vulnerables hacia este flagelo. Entonces, que se cuiden, pues. Darles un mensaje de que esto no le puede pasar porque eras delincuente o porque andabas en la calle o porque ibas al cine y para qué andabas en la calle a tales horas de la noche. No, esto le puede pasar a cualquiera. Finalmente, para construir el país que queremos, ¿qué debe hacer el Estado para que ninguna otra familia tenga que sufrir la desaparición de un ser querido? O bueno, si quieren compartir un mensaje para otras familias en situaciones similares. Bueno, yo creo que es bien difícil cerrar como este ciclo con la familia, ¿verdad? De personas desaparecidas. No podemos hablar de, bueno, cerramos el caso, no hay investigación. Yo creo que el Estado debe asumir, en principio, que los casos que están activos, hacer una investigación exhaustiva y también garantizar el acceso a la justicia. Bueno, ya decía Carmen, reparación y no repetición incluso de las desapariciones en el país. Yo creo que es un llamado que se le podría hacer a la institucionalidad del Estado para que tampoco se vuelvan a repetir. Una mamá decía, miren, es que yo no quiero que otra mamá sufra lo que yo estoy sufriendo hace 11 años buscando a mi hijo. Y también garantizar el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de, bueno, está el protocolo de detención urgente, ¿verdad? Que también es necesario implementarlo de manera efectiva. Y otro marco de normativa que hay a nivel nacional e internacional que regula el tema de la desaparición de personas en el país. Fíjese que yo pienso que el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas efectivas y transparentes para prevenir las desapariciones, así como también brindar apoyo integral a las familias que ya han sufrido este flagelo. También es esencial que establezcan mecanismos mecanismos eficientes de búsqueda
y se asegure la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Mi mensaje a la familia sería que a las familias que están pasando por lo mismo, que no están solas, que unidos somos más fuertes y que nuestra voz tiene más peso. Que no perdamos la esperanza, porque es lo último que deberíamos de perder, ¿verdad? Que sigamos luchando juntos, porque la solidaridad y el apoyo mutuo son las herramientas necesarias para poder enfrentar esta dura batalla. Los desaparecidos, nuestros desaparecidos no son cifras, son seres humanos, son personas que merecen ser encontradas y recordadas. Así es, no son cifras, son personas. Gracias a ambas por ese mensaje y por compartir con todas y todos sobre este impactante tema que sin duda otras familias están viviendo. Y para construir el país que queremos, no debemos olvidar que detrás de las estadísticas hay corazones latiendo y esperando verdad y justicia. Muchas gracias por habernos acompañado en este segundo programa. Y si desea conocer más del trabajo de FESPAD en este y otros temas, le invitamos a que nos siga en nuestras diversas redes sociales y también que visite nuestra página web www.fespad.org.sb. Nos encontramos en nuestro próximo programa.